Enrique Alfaro, su toma de protesta y sus primeras acciones en materia de seguridad. El saneamiento del río Santiago, ¿ahora sí va en serio? La ley de remuneraciones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, Puebla y el fallo del Trife y la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Hoy en controversia. El Poder Judicial en México se encuentra bajo la lupa y una lluvia de críticas. Todo a causa de los salarios que reciben magistrados y ministros, además del nepotismo que hay al interior. El escenario empeora cuando, mediante una determinación judicial, se congela la llamada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Otras coincidencias, senadores de la República llevaron la controversia a la Corte y magistrados electorales resuelven como legal la elección en Puebla. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona los intocables sueldos de ministros que rondan los 600,000 pesos mensuales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y además, la resolución electoral que favorece al PAN, pero la acata. En cambio, su propuesta de 3 candidatos a suplir al exministro José Ramón Cosío contempla a 2 mujeres muy cercanas a él y más políticas que juristas. ¿Se trata de exhibir al Poder Judicial por los dispendios o es un plan de intromisión a su autonomía? Esperamos sus comentarios, principalmente a través de la red social de Twitter, que es la que ponemos siempre a la disposición de ustedes aquí en Controversia. @Canal 44 TV, a sus órdenes para recibir esta retroalimentación. El sistema de justicia mexicano, el más caro. La exigencia de reducción salarial es una intromisión del Poder Ejecutivo o una demanda justificada. Es la pregunta que hoy le está planteando Canal 44 y en Controversia a propósito de este tema que estamos ya por iniciar. Saludo a mis compañeros Julio Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches. David Saludos. Gómez Álvarez. José Ángel, buenas noches. Agustín del Castillo. José Ángel, buenas noches. Entremos en materia, Agustín. ¿Intromisión o una demanda justificada? Yo creo que las dos cosas. Sin duda, habíamos apuntado que esta presidencia es una presidencia que quiere ser fuerte, que quiere mandar mensajes de que el que manda es el presidente, como ocurría en otras épocas aquí en México, bajo la premisa de que antes, cuando el presidente era muy poderoso, funcionaban las cosas. Claro, esto un poquito no pone o no toma nota de todo lo que pasó en el país desde la presidencia de López Portillo hasta la de Enrique Peña Nieto. Pero me parece que sí hay un hartazgo social por el tema de lo que se cobra en los altos cargos de la política. Creo que tendría que tener muchos matices. Yo creo que esto podría rebotar incluso ahuyentando el talento en algunos casos. Yo creo que el Poder Judicial ni de lejos tiene la inversión que estamos pensando. 11 ministros no son el Poder Judicial. El Poder Judicial le hace falta inversión y la justicia en general de este país no tiene los recursos que necesita para ser realmente un ente autónomo, un ente que resuelva, que afronte lo que además el Ministerio Público, que es del Ejecutivo, tendría que hacer bien primero. Porque de repente también aquí empiezan a haber ciertas cargas de los jueces liberan delincuentes. Bueno, hay que ver cómo viene la cadena desde que se detiene a este delincuente y se hace una investigación por parte de la gente del Ministerio Público. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le va a dar la autonomía al fiscal, entonces la fiscalía va a seguir dependiendo del Ejecutivo y entonces aquí lo podemos ver también con una marca que también va a ser muy política. Me parece entonces que creo que son las dos cosas. Es un hartazgo social y tendría que mandar un mensaje, tendría que tener sensibilidad, sobre todo los ministros y los magistrados y los jueces que ganan bien. Creo que se han dicho algunas mentiras o medias verdades en el tema de lo que ganan también y que no tenemos tampoco los datos completos de lo que gana el mismo presidente y los legisladores, porque yo vi una tabla el día de hoy de lo que perciben los ministros y suena mucho, pero lo están incluyendo una serie de prestaciones y de elementos aparte del sueldo. Y de repente nos dicen el presidente va a ganar 108,000, pero no sabemos cuáles son los otros agregados que tiene su sueldo. Y en el caso de los diputados, pues también ya salió. No se preocupa por también ya salió lo que van a cobrar los legisladores en términos de aguinaldos. Entonces creo que tendría que ser un poquito más honesto este debate. Me parece que sí hay que discutirlo, pero hay que discutirlo con datos duros, ¿no? Exacto. Sí, a ver, lo primero que llama la atención es que no podamos saber en este país cuánto gana exactamente un ministro de la Corte. Es decir, tan no es transparente el Poder Judicial de México que no podemos saber eso. Es decir, ¿cómo es posible que haya un debate en torno a lo que percibe la cúpula de un poder público? Es increíble. Segundo,
No es lo mismo el salario y la percepción y el ingreso de un funcionario público a una serie de, digamos, apoyos que puede recibir en torno a su función. Viáticos, gastos de representación, chofer, seguridad y demás. Pero lo cierto es que, de acuerdo al presupuesto interno que se conoce del Poder Judicial Federal de México, los ingresos que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia del país, en términos de netos promedio mensual, superan el $500,000 por sueldo base, por bono de riesgo, por bono de antigüedad, por compensación, por desempeño, Menos por una impuestos. No. Sí, netos, no sé si no brutos, el netos. análisis que publicó Reforma hoy. A ver, más que ingreso, tendríamos que hablar más bien del costo de cada No. magistrado, ¿no? Lo que se embolsan, lo que les depositan es por encima del $500,000 con todos los ingresos integrados. O por lo menos que salgan a decir entonces cuánto van a ganar. Lo cierto es que sean más de $500,000 o poco menos de $500,000, pero digamos arriba de $200,000, Arriba de me parece 300,000 parece. que es un exceso. Es decir, yo creo que el Poder Judicial en este país ha estado aislado completamente de la realidad social que se vive. En otros poderes judiciales de América Latina, y hay también estudios comparados, no ganan lo que ganan en México. Y si uno dijera, suponiendo sin conceder, que en este país existe un Estado de Derecho, que hay justicia pronta y expedita, que la impartición de justicia es real, bueno, diría, bueno, pues se lo merecen, ganan mucho, no le muevas, ¿para qué creas un problema donde no lo hay? Lo cierto es que no existe ese Estado de Derecho, que no se imparte justicia y que entonces ellos quedan mucho a deber. Quizá Aunque no depende nomás del Poder Judicial eso. No, Evidentemente. claro, pero en una buena medida sí. Es decir, cuando uno ve los estudios que han sacado, por ejemplo, el CIDE, del nepotismo en el Poder Judicial, Sí. donde los magistrados, no los ministros de la Corte, que algunos han sido extraordinarios juristas de este país, como José Ramón Cosío, que acaba de dejar la magistratura, pero otros magistrados de circuito y de distrito, Jueces. que tienen toda la parentela en la nómina, yernos, primos, hijos, parientes y demás, tienen que ordenar la casa. Y el gran problema es que López Obrador sí está aprovechando este tema para dar una embestida a un poder público que es fundamental para el equilibrio de poderes. Yo no creo que haya una crisis constitucional, yo no creo que haya un choque de poderes, simplemente hoy se está viendo de manifiesta la división de poderes de toda democracia. Me parece que es un sano debate. El problema es que, tratándose de un tema en donde hay un interés directo de los ministros, magistrados y jueces, donde hay un clarísimo conflicto de interés, los ministros, los jueces y los magistrados están siendo juez y parte. Es decir, van a tener que resolver esto cuando les atañe, no se pueden disculpar. Y entonces ya perdieron la batalla política, ya perdieron la batalla mediática, la jurídica está por verse, pero yo sí creo está que mal planteado el tema. La jurídica no la se van ha a ganar. no se ha Vamos a ver. reformado el No creo artículo que- 94 de la Constitución. Tienes que reformarlo respecto a, si quieres que estos jueces y estos ministros y estos magistrados cobren menos, reduzcan su sueldo, hay que reformar el 94 constitucional que dice que en el tiempo de sus funciones no se va a reducir el sueldo de los ministros ni de los jueces, Aún de así, los no se magistrados. podría, Hay que porque la ley reformarlo. no puede ser retroactiva en perjuicio, Pero ¿eh? sí para los nuevos. Aún Es así, decir, no, para los empezaría a nuevos regir queda los claro. nuevos, Para eso los, está sí, claro, por sí. supuesto, pero de momento no hay retroactividad, ese es el gran tema. A ver, en el fondo el planteamiento es justo, eso creo que a todos Y nos me queda parece claro, que ¿no? lo captura. Pero en la forma, Es más pero en la grave forma todavía no. el tema del nepotismo es gravísimo, es como una clase nobiliaria. Si no tienes ciertos apellidos, no tienes aspiraciones a una carrera judicial. Cierto. Eso me parece que es todavía más grave que el tema de las percepciones. Es increíble. No te creas, tenemos un No, poquito ¿qué más, pasó? por favor. Voy a tratar de ser lo más equilibrado posible porque este tema no es de blancos y negros, obviamente, ¿no? Primero, obviamente, abonando, la ley se hizo para servir al hombre, no al revés, ¿eh? Entonces, en este caso, el cobijarse También hay en la remuneraciones. constitucionalidad o en la legalidad para seguir legitimando estos asuntos que ofenden a muchos ciudadanos, pues desde luego que eso está fuera ya Sí, de pero tú dijiste discusión, que ¿no? no blancos y negros. Seguro. Claro que la ley se hizo para el hombre y el hombre para la ley, pero entonces hay que seguir el procedimiento para modificar la ley. Se puede modificar, se puede Exactamente. Sí, modificar. no, nadie dijo que no, pero con este Es que de bemol de repente que no tu puede ser declaración es un poco retroactiva. incendiaria. Segundo, se habla de que requieren un alto salario ellos para no corromperse, para ser independientes y también en este caso para garantizar que no va a haber sumisión, ¿no? Pero en las resoluciones no hemos visto mucha independencia, no hemos visto que sean mucho contrapeso en el Poder Judicial. Hay No muchas hablo de la resoluciones Corte. importantes, ¿eh? No hablo de la De la Corte, Corte. porque la Corte sí ha ido más allá de lo que deberían de ser los Julio, legisladores el en materia de Zapotillo derechos tiene 5 humanos. años ¿eh? suspendido por
¿Y qué estoy diciendo? por jueces y por magistrados, no por la Corte. Sí, sí, de hecho, claro. la Corte ni siquiera quiso tomar el No caso de entraba el Zapotillo. tema. Hay muchos casos. Pero el punto de Julio es correcto, es decir, quitando a los ministros de la Corte. No, pero yo hablo de jueces también. Sí, sí. También hay jueces que dan resoluciones. Claro, debe de haber Enrique Alfaro excepciones. está irritado con el Poder Judicial Federal porque le ha detenido un montón de procesos de la redensificación, justamente protegiendo derechos de la gente. Me parece que por eso dijiste muy bien, no es blanco y negro. Debe de Hay haber- muchos jueces también de buen Hay nivel. excepciones, por supuesto, ¿no? Ahora que se habla de que es que nos están haciendo una campaña de desprestigio, pues el Poder Judicial ya tiene un desprestigio. Pero también lo tiene Y el no Ejecutivo nuevo. y el Legislativo, Y ¿eh? no nuevo. El También el legislativo, Ejecutivo y el por supuesto Legislativo. que también. Pero hay que ver los estudios demoscópicos de la percepción de la gente. El Poder Judicial está muy mal calificado Y la en estos iglesia, estudios. Pero hay que revisar también, hay Poder No Judicial en exceptúa, cada estado no exceptúa. y hay Poder Judicial Federal. Normalmente También en los estados poderes... está muy No, mal está calificado, peor, ¿eh? está peor Está en muy los mal estados. calificado, Claro. Está mucho peor. Ahora, es cierto también que los ministros, los jueces, los magistrados tienen también un derecho adquirido y muchos de ellos hasta ya tienen créditos, pagan a lo mejor algún tipo de Pero es un compromiso, exceso, pero aún así no se les está diciendo que ganen 5,000 pesos al mes. O sea, si es menor a lo del presidente de la República, por supuesto que un salario de 99,000 pesos es digno. Claro, por supuesto que es digno. O sea, creo que el rasero es adecuado. Entonces, por supuesto que se tiene que revisar a fondo. No ir a la embestida, eso sí, no, porque lo único que estás generando es que en el choque de trenes no haya algo que se resuelva. Debe de haber Para mí un diálogo. La consecuencia más grave es técnico. que en esta tensión en la división de poderes, por defender privilegios que me parece que son insensibles frente a la realidad social, lo que están comprometiendo realmente es la independencia del Poder Judicial. Si se vulnera el Poder Judicial con la embestida del Ejecutivo, entonces sí podemos perder un equilibrio muy importante que debemos de garantizar. Creo que los ministros y magistrados no están viendo que la defensa de sus intereses inmediatos y personales puede comprometer a la institucionalidad en su conjunto. Y van a tener que doblarse, porque el día de hoy, por ejemplo, amagan con una iniciativa en el Senado del PT en el que dicen que desaparecer a todos los que hay, nombrar nuevos y hasta incluso el exceso de ir a elecciones para que haya candidatos a ministros con votaciones directas lo cual es un exceso. Eso es mucho Es un abuso. peor. Suena a Félix Salgado Macedonio. Me da la razón, ¿no? No, claro. Pero Suena obviamente a- ahí está el Ya nos amago, vamos. ¿no? Vamos a la pausa. Ahí está el amago. ¿Se imaginan ustedes luego qué va a suceder si hay desacato por parte del legislativo por aquello de la ley de remuneraciones? Y en el amago se van a doblar, ¿eh? Al INAI lo amagaron así y se redujeron el sueldo de los comisionados. Me parece que las venciditas van a estar muy complicadas INE. en este caso. Regresamos, no se vaya. El nuevo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, tomó posesión en 2 tiempos, uno formal ante los diputados y otro popular en la Plaza de la Liberación. Numerosos invitados especiales se dieron cita en el Palacio Legislativo, exgobernadores de Jalisco y al menos 16 mandatarios en funciones en otras entidades, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Hay grandes ausentes, entre ellos su exaliado político y hoy delegado estatal Carlos Lomelí Bolaños, con quien se han incrementado las diferencias. El cierre del lunario por deficiencias, la puesta en venta de un jet y la vocación del helicóptero privado del Ejecutivo a funciones de vehículo de emergencia, más la promesa de auditar las obras inconclusas, marcan los primeros días del mandatario. En cambio, hay discusiones sobre la instalación de la mesa de seguridad. Las ejecuciones de personas suman más de 50 en estos días y fuera de la desaparición de la Fuerza Única y la auditoría a las cámaras del C5, no se ha presentado un proyecto de seguridad para el Estado. Mira, a propósito de este arranque del gobierno de Enrique Alfaro, dejamos una pregunta muy abierta en el caso de la pregunta que se plantea por parte de En Controversia. ¿Cómo ha visto a Enrique Alfaro en sus primeros días como gobernador de Jalisco? Sí, tenemos algunos comentarios. Voy a mencionar en principio uno de ellos. Nos dice Salvatore Arana, un poco más delgado que de costumbre. Le agradecemos el comentario. Pero vámonos con seriedad. ¿Cómo ha visto el arranque de esta nueva administración? ¿Cómo lo hemos visto? Bueno, empezando por el discurso de toma de protesta,
ahí se ve un Alfaro, pues, primero nervioso, ¿no? Con todo lo que pasó, que se adelantó a decir la declaratoria, pero bueno, esos ya son anécdotas, ¿no? Me pareció verlo, excepto 2 o 3 frases que sí marcaban un rompimiento con algunas de las políticas de López Obrador, que fue el estar en contra de la Guardia Nacional, el decir que la reforma educativa aquí estará, y también el asunto de que ni perdón ni olvido. En realidad lo vi más conciliador, ¿no? Aprovechando que estaba ahí Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, le llama, sí, anecdótico, le llama al presidente a decirle, a ver, estamos con usted, en el fondo luchamos por los mismos ideales. Entonces esto en cierto modo sorprendió, ¿no? Y ahora pues ya se va dando estos acercamientos, vemos que ya se tiene esta reunión con Durazo, que es el secretario de Seguridad. Parece ser que podrían ir caminando ahí las cosas. Vamos a esperar cómo viene el presupuesto. De entrada ya se habla de que sí, habrá más participaciones federales de las que en un inicio se había dicho. Parece ser que ha surtido efecto todas estas declaraciones que ha hecho el gobernador. Entonces vamos a ver ahí cómo lo cuadran. Y obviamente pues la seguridad es el tema que más va a estar en la prioridad del gobierno ya en funciones. No se necesita un doctorado en hermenéutica, en ese tipo de cosas, para saber que la seguridad es esta prioridad. Entonces ya se da a conocer este primer anuncio de este primer plan que se va a tener en materia de seguridad. Me parece interesante, quizá no completo para todo lo que debería de abarcarse, pero como un buen inicio sí. Y creo que deben de enfocarse en este primer año en atender los delitos cotidianos, es decir, aprovechando que tienen la mayoría, o todos, más bien dicho, todos los municipios metropolitanos, el coordinarse, ¿no? Para tener, como el anuncio que se daba de senderos seguros, para ir reduciendo los factores de riesgo, porque a veces la falta de iluminación, un lote baldío en el cual puede esconderse algún malhechor que asuste o agreda a una chica que va a la secundaria, todo eso se puede ir teniendo un resultado en la vida cotidiana. Y deben de concentrarse por ahora, porque lo de alto impacto, sin duda hay que dejarle al gobierno federal la mayor de las operaciones y tener una coordinación efectiva que esperemos que se dé con lo que se anunció ahora con Durazo. Justo este problema que se sigue enfrentando en materia de seguridad, que ya lleva tan solo durante lo que va de la administración de Enrique Alfaro, la suma de entre 20 y 30 asesinatos. Y lo menciono de esta manera porque, bueno, la verdad es que la repetición, la retransmisión del programa ya se va a superar los 30, lamentablemente. Pareciera que ha provocado que ni siquiera exista esa tradicional luna de miel con el gobierno entrante. Es decir, notamos una sociedad que está ávida, ansiosa de ver resultados, cuando en realidad apenas están llegando para estructurar las cosas. A ver, parece como si se los achacara. No, pero simplemente la ciudadanía sí quiere esos resultados. Sí, pero a ver, los índices delictivos no tienen cortes transaccionales, o sea, esos continúan. No tiene que ver con la administración. Y a mí me parece les preocupe si ello no cambia, ellos siguen. Creo que lo importante aquí que hay que mirar es el hecho de que Alfaro ganó la batalla del tema de la seguridad al haberle arrebatado al gobierno federal la conducción de la mesa de seguridad. Es decir, hay que recordar que hace apenas un mes la instrucción del presidente de la República había sido a todos los llamados superdelegados que condujeran estas mesas y que fueran los secretarios técnicos con todas las implicaciones políticas que ello supone. El manotazo que dio Alfaro aquí al desconocer a Lomelí como el interlocutor válido, que no se presentó ni el gobernador anterior, Aristóteles, que hizo bien en no engordarle el caldo a Lomelí, y los alcaldes metropolitanos, pero que también llevó el tema a la CONAGO, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, y que ahí cedió el presidente López Obrador para decirle, ok, serán los gobernadores quien conduzcan esto, y serán también los responsables, porque ahí creo que López Obrador fue también astuto, inteligente, en el sentido de decir, ok, si me la estás peleando, es difícil que te la quite, pero entonces tú hazte cargo. En ese sentido, creo que lo que hay que remarcar del tema no es, digamos, la continuación de los índices delictivos que no, digamos, tienen cortes ni respetan fechas, sino que tomó el control. Y esa es la parte que me parece fundamental en seguridad. Pero creo que más allá de ese tema que lo ganó, hay otros temas que ha ganado Alfaro en un posicionamiento muy, muy fuerte, muy pronto. Es decir,
si lo comparamos con otros gobernadores de la República, con Corral, con Del Mazo, con otros que están en funciones, Alfaro en muy poco tiempo, es decir, una semana antes de asumir y en esta semana que lleva ya de gobernador, se ha colocado como el gobernador más visible de la República, en la CONAGO, en los medios, en el centro, entre que arrebató la seguridad, anunció que, por ejemplo, en educación sigue aquí la reforma a su modo, pero sigue, y sobre todo que se posicionó frente al centro, frente al centralismo de una manera muy clara y muy contundente. Yo creo que Alfaro lo que va a hacer es lo mismo que hace López Obrador, jugar al estilo y aflojo. Los dos son muy parecidos, a los dos les gusta el conflicto, los dos les gusta picarse la cresta, y entonces en ese sentido dice, desconozco a Lomelí, no me siento con él, pero apoyamos al presidente y ahí están nuestros votos. Aquí no vamos, pero aquí sí vamos. En esto estamos de acuerdo y en esto no estamos de desacuerdo. Está jugando. Lo cierto es que el arranque ha sido muy bueno y sobre todo tras muchos meses de silencio. A diferencia del hiperactivismo de López Obrador, que desde el día 2 de julio anunció todos los días asuntos muy importantes, Alfaro se guardó hasta la última semana para salir con todo. Y yo creo que hasta ahorita, digo, es muy poco tiempo para jugarlo, pero su salida ha sido muy buena. Tan buen arranque es que aquí no se está enfrentando con el Poder Judicial con la embestida, aquí al revés, aquí llama el diálogo y podría haber resultados en este Judicial también el Poder Judicial de Jalisco no tiene ese niveles de ingresos del Poder Judicial Federal. De corrupción y nepotismo sí, pero de ingresos no. Mucho más. La justicia común está en manos del Poder Judicial de Jalisco y es terrible. La forma de operar políticamente Alfaro ha sido más adecuada. Sí, ha sido más. Ha aparecido también en los momentos que debe aparecer y con los mensajes que debe aparecer y adecuados, me parece. Porque parece más radical el presidente y entonces él parece hasta conciliador. Imagínate, Enrique Alfaro parece conciliador. Ese contraste le ayuda muchísimo. Ahora, a mí me parece que no vamos a ver todavía cuál es el juego del presidente. El presidente aceptó de algún modo lo que Alfaro estaba planteando, pero el presidente puede cobrársela de otro modo. Vamos viendo si va a haber realmente una coordinación efectiva. Tú decías, hay que ir tras los delitos comunes, los cotidianos, pero en realidad, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, están asociados. La criminalidad dura, el narco, los cárteles están controlando los delitos pequeñitos también, son parte de una estructura empresarial que ellos controlan a nivel barrio, a nivel colonias, y ellos controlan territorios completos. Pero hay que hacer tu parte de tener el barrio sin los factores de riesgo, o sea, también hay que hacer tu chamba, ¿no? Estoy de acuerdo, pero va a ser necesario que la coordinación sea muy eficiente porque el asalto a casas, el robo a los transeúntes termina quedando en manos también de los... Como lo dije, se necesita esa coordinación. Ellos están coordinados, que se coordina la autoridad porque los delincuentes están coordinados. Los delitos del Foro Común, perdón, lo declararon hoy, tanto el secretario de la Defensa Nacional como el de la Marina, que van a entrarle también al combate a esta la Guardia Nacional, como decimos. Creo que la clave de la relación tensa que habrá entre la Federación y el Estado está en que Alfaro sí tiene una buena relación con Durazo, el secretario de Seguridad Pública Federal, y una mala relación con Lomelí, que no sabe y ya no tiene atribuciones. Creo que ahí puede haber una mejor coordinación porque al final los dos ganan si la seguridad mejora, pero también los dos pierden si la seguridad empeora. Ahora tú comentabas el caso de los otros gobernadores que en el pasado han sido muy protagonistas, hablando de Corral, por ejemplo. Pero fíjate que de repente pareciera que la apuesta es desgástate y vamos viendo, esta carrera apenas va a empezar. Porque es evidente, aunque Alfaro diga que no, que Alfaro tiene obviamente una idea transaccional en términos de su carrera. Claro. Y desgastarse muy pronto va a tener que administrar muy bien también eso. Es que llama la atención de todos los gobernadores entrantes y los que apenas llevan un año como Del Mazo, ¿dónde están? Hay un silencio brutal. Solamente los del PAN salieron tímidamente a hablar de la Guardia Nacional y del presupuesto, pero muy poco, muy tímido y en bloque. Corral un poco suelto, pero los del PRI, que son la mayoría de los gobernadores de este país, ¿alguien ha escuchado algo de ellos? Están sin línea. O sea, en este momento sí. Oye, David, pero yo quiero detenerme en lo que tú planteabas. A propósito, a ver, se coincide en que le han salido las cosas a Enrique Alfaro hasta el momento y sí está jalando reflectores, está trayendo reflectores. Pero sí mencionabas tú que le ganó en este tema cuando logra que el presidente les diga, bueno, es cierto, ustedes deben de presidir. Él explica que he escuchado dos versiones, Yo he escuchado dos versiones. La que David nos ha compartido en este momento, pero también hay quienes dicen que esta jugada la ganó López Obrador. Es decir, que primero les jaló bastante la cobija para que los gobernadores reclamaran y ahora sí les dice, bueno, ustedes son los responsables.
pero ustedes son los responsables. Sí, claro, es decir, claro, es un señores, doble filo, si un esto doble falla, filo. ustedes son Claro. los responsables. Sí, claro. Bueno, si mejora la seguridad, Alfaro se lleva los conociendo créditos. Si la seguridad empeora, se lleva la factura. El colmillo La tiene que retorcido pagar. de López Obrador, entonces no es descabellado, porque es excesivamente listo. Sí, además tú Arma de tienes doble filo. 32 estados y les va a ir mal a unos y otros bien. A los que les va mal fue el gobernador el que quiso. Exacto. Es muy listo, señor. Tenemos comentarios de los dos bloques que llevamos. Espero que alcancemos a darles lectura a algunos de ellos. Regresando de esta pausa, no se vaya. Como hace 12 y hace 6 años, otra vez el río Santiago es parte de una promesa de inicio de sexenio. El gobernador Enrique Alfaro promete darle vida otra vez e invertir en ello más de 3,000 millones de pesos. Entre las primeras acciones que había esgrimido Alfaro fue la limpieza integral del río Santiago, considerado el más contaminado de México y uno de los más tóxicos en el mundo. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario fue mencionado como participante del evento, mas no invitado. Los grandes ausentes del proyecto son los empresarios asentados en la cuenca, sobre los que no se precisó qué harán para sanear las aguas que luego lanzan al río. Especialistas en el tema afirman que la solución debe ser integral, con la participación de todos los involucrados, gobierno estatal, los municipios, iniciativa privada y ciudadanos. Bueno, y antes de entrar en materia, permítame rápido dar lectura a algunos de sus comentarios. Respecto a lo abordado en el primer bloque sobre el Poder Judicial, nos dice el doctor Raúl Muñoz Delgadillo, que seguramente también participará a propósito de esto que estamos entrando a tocar respecto al río Santiago. Dice, en base a los resultados, el Poder Judicial ha quedado a deber, la impunidad sigue reinando. En muchos casos ha beneficiado a los grupos de poder y no a los afectados. José de Jesús Guerrero Rivera dice, la tremenda corte sigue insaciable. A propósito del tema que abordábamos antes de la pausa, nos dice Gerardo Gutiérrez, congruente con su realidad, se refiere a Enrique Alfaro. Muy temprano aún para emitir comentario apropiado. Reitero, dejarlo trabajar, solicitarle cuanto se requiera y tras tiempo razonable, exigirle resultados o solicitarle su renuncia o aplaudir, dice, resultados positivos. Todo según corresponda. Muchas gracias por su participación. Bueno, entremos en materia. A propósito del río Santiago, el grave problema de contaminación del río Santiago, ¿se resolverá en esta administración estatal que encabeza Enrique Alfaro o será, como siempre, solo una promesa? Es lo que le pregunta a usted, Canal 44, en su red social, en Twitter concretamente. Antes de que Agustín acapare el micrófono. Bueno, sin entrar en materia de medio ambiente, de agua y demás, simplemente desde una perspectiva, digamos, de gobierno, de política pública, cuando hay una situación tan compleja como la del río Santiago, la cuenca, que está contaminada por múltiples industrias y empresas, yo creo que la solución, que se ha dicho reiteradamente, ya se convirtió en un lugar común, que tiene que ser integral, supone la intervención no solamente del secretario de Medio Ambiente que estaba exponiendo, ni de los que organizan el territorio, sino sobre todo de los industriales, de la Secretaría de Economía, de otros actores que tienen que, digamos, intervenir para entender cuál es el origen y las causas de lo que estamos viendo, porque de otra manera, digamos, paliar las consecuencias o los efectos no va a ayudar mucho o va a ser una solución a medias. El problema con los ríos contaminados históricamente en el mundo es que en algunos casos han tenido que relocalizar a la industria, han tenido que imponer sanciones altísimas, han tenido que ofrecer incentivos alternativos para que cambien sus hábitos, sus métodos de producción y demás. Supone mucho dinero, pero es un tema que Alfaro tendrá que medir cuánto está dispuesto a sacrificar de capital político, cuántos costos de enfrentarse con muchos industriales del Salto y de toda esa zona está dispuesto a incurrir para lograr el saneamiento de un río que es, en efecto, un homenaje, no digamos a la contaminación ambiental, sino a la corrupción. Ese es el tema de fondo. Y yo creo que más allá de la macro recomendación y demás, creo que es una deuda que han tenido muchos gobiernos y que ya Alfaro la compró, la vendió como una de sus principales batallas, y esto además tomará mucho tiempo porque no es de la noche a la mañana. Para sanear un río con el nivel de contaminación como el Santiago, pues tomará años,
varios años, es decir, no necesariamente lo va a lograr en el sexenio, pero sí puede sentar las bases de un proceso que vaya midiéndose, que se vaya monitoreando y que vaya efectivamente avanzando en el sentido correcto a partir de un seguimiento puntual y que veamos un progreso, cosa que no hemos visto en estos años. La verdad es que cuando se trata de hablar de temas ambientales, pues nos quitamos el sombrero con Agustín, pero hay quienes ya dicen en este momento que es un tema de retórica, ¿eh? Fue más de retórica esto que de realidad respecto a lo que se puede hacer. ¿Tú coincides? No, yo creo que sí hay intención de entrarle. No sé si realmente el plan sea adecuado en todos sus puntos, eso lo dirán los expertos. Ahorita nos dirá el señor Agustín. Están aquí en esta mesa, estamos los periodistas nomás. Bueno, no, por eso los expertos, o aparte de Agustín, que es periodista ambiental de alto calado. Pero bueno, es cierto, es tan complejo el tema que tan solo hay que ver que en la macrorecomendación son 14 derechos humanos diferentes los que se están violando con esta situación, esta tragedia ambiental. Y no solo eso, sino que están involucrados en la famosa macrorecomendación muchos órganos, dependencias y ayuntamientos, que por cierto, y habrá que ahí, espero que sea positivo el asunto de que como todos son del mismo color, todos los ayuntamientos de la zona metropolitana que están señalados en la famosa macrorecomendación, pues que le entren estas acciones. Y estoy de acuerdo, o sea, nadie le ha entrado a sancionar ni a poner en orden, en cintura a las empresas, ni a sancionarlos. Ha sido un chiste esto sin duda es parte fundamental. Y también lo que nos gustaría ver en este plan es que haya reparación integral del daño a las víctimas de esta contaminación. Esto también debería de entrar, no lo vi en el plan, pero ojalá que también pues la Comisión Estatal de Atención a Víctimas atienda a estos afectados de las zonas que tienen en su patrimonio, obviamente, en su salud, que es lo más valioso, todo este tipo de daños. Ellos se les debe también de resarcir sin duda, y es un punto que se debe de atender, que pareciera que va más allá de lo ambiental, pero va junto con pegado. ¿Habrá dinero que alcance para resarcir ese daño? A ver, él está hablando de unos 3.500 millones de pesos. A mí, pues, de entrada debo decir, me parece acertado que asuma ese compromiso. Es importante. Hay que reconocer que hay un valor porque va a colgar una buena parte de su imagen a los resultados que le dé este proceso. Habría que señalar que no parte de cero, o sea, esto es muy importante. De repente vivimos en una sociedad que pensamos que todo es simulación y que no se han hecho cosas. Sí se han hecho muchas cosas, pero han sido notoriamente insuficientes. Por la magnitud del problema. Pero no solamente eso. A ver, el gobierno del Estado tiene muchas limitaciones para resolver un problema de calidad del agua, sencillamente porque, por ejemplo, en tema de regulación, el gobierno federal a través de la Conagua y Semarnat tienen 90% de las atribuciones. Entonces, hablemos nuevamente, como en el tema de seguridad pública, atribuciones, cómo generamos un proceso en el cual hay una coordinación eficaz para que realmente se hagan procesos de inspección. El gobierno del Estado con PROEPA, aunque tuviera 300 inspectores, no podría hacer muchas cosas, porque no tiene atribución. Requiere entonces que se dé este procedimiento de coordinación con Conagua y que la Conagua sea fortalecida. O bien que con las reformas que se pretenden hacer a la ley de aguas a nivel federal, pues se le genere a la sociedad o a los estados más atribuciones de las que tienen en la actualidad. Eso sería por un lado, el lado normativo. Pero eso no va a ocurrir, no le van a dar más atribuciones a los estados. Todo lo contrario, más bien lo que se requiere es una política integral que convoque a los 3 órdenes de gobierno y a las distintas secretarías. Pero que le entre el gobierno federal, claro. Ese es el punto. Porque es que no depende de Alfaro, depende de la federación más. Y no ha habido un posicionamiento al respecto del gobierno federal nuevo. No, estoy de acuerdo. Y si no pasa eso, no va a pasar nada. Eso es lo malo. Pero fíjate, 3.500 millones de pesos, ¿para qué le va a ajustar? Guadalajara, el área metropolitana ya manda a Agua Prieta alrededor de 6 metros cúbicos por segundo. La planta que está acá en la parte norte de la ciudad. Y la del aeropuerto es el ahogado, a esa van 2 metros. Barranca, ¿no? Entonces, juntamos 8 metros cúbicos por segundo. Pero todavía quedan como 3 que están yéndose crudos a la barranca. ¿La del ahogado solamente 2? Sí, 2.2. ¿Que no era una con una enorme capacidad? La enorme es Agua Prieta.
Valga. Sí, es que- Pero Agua Prieta, fíjate, Agua Prieta está subutilizada porque Agua Prieta tendría que recibir todas las aguas del oriente de la ciudad que se van crudas al río Santiago. ¿Por qué se van crudas? Porque no está interconectada. Exactamente. Hay un proyecto que se llama Túnel Colector, El que se ideó bombeo desde para- la época de Emilio, es más, desde la época desde Ramírez Acuña, de Ramírez Acuña, y que no ha habido dinero para construirlo. Si se va a aplicar esos 3,000 millones, se fueron ya en el Túnel Colector. Sí. Entonces, sí, Pero posible. valdría la pena. Sí, por supuesto. Pero estamos nomás colectando aguas de origen doméstico, Urbano, aguas. faltan las industriales. Y la- las que es la agrícolas. afectación. Y es la más que la severa. CONAGUA tendría que entrarle, la Profepa y todas las instancias federales. Sí puede, de algún modo, a nivel municipal y a nivel estatal, generarse, y la aportación aquí de Sergio Graf es valiosa porque él tiene una experiencia como el trabajo territorial, las intermunicipalidades. Si tú no vas a poder sancionar a la industria, sí puedes generar a través de los municipios una presión a la industria. Se hizo en el caso de Río Yuquila con el ingenio azucarero, por ejemplo. El ingenio ya está usando de otro modo sus aguas y ya no está contaminando el Río Yuquila, no como antes, pues. Se pueden hacer cosas a través de nivel territorial, pero a la larga va a ser muy complejo porque no estamos hablando de una zona rural, estamos hablando de una ciudad. Totalmente urbana, ¿no? Exactamente. O sea, es un problema fundamentalmente urbano metropolitano. A mí lo que me parece es que en esta ecuación no veo a los gestores o los responsables de la relación con la industria y las empresas tan claramente metidos como los medioambientalistas y otros sectores. Es decir, finalmente la mayor parte de la contaminación, entiendo, es de las industrias, no solo del agua... No por volumen, pero sí por el problema de por el calidad. problema, o sea, por la cantidad de los Por desechos volumen, más sin tóxicos, duda, es la ciudad es la completa. industria. Y por volumen, la ciudad. Pero en todo caso tienen que converger, tiene que haber un tema de integración de política pública, que en este país es muy raro, pero en este caso concreto hay la posibilidad y la oportunidad porque está muy localizado. Es decir, está claramente delimitado el problema, aunque es muy extenso, pero claramente se puede verificar quiénes son los que están contaminando. Es decir, se sabe, de hecho hay levantamientos bastante precisos que ya señalan industrias muy concretas que son las que más contaminan, pero no hay la autoridad, no hay la voluntad política de ir tras esas industrias más contaminantes. Y hay que apuntar otro ausente de lo que ocurrió el sábado con Enrique Alfaro. Fue el sábado, ¿verdad? ¿O fue el viernes? Fue al día siguiente de que tomó Fue el viernes, sí. protesta. Otro ausente, y es muy importante, son la sociedad civil en buena medida. O sea, los grupos civiles organizados del Salto, desde antes de que fuera Alfaro, ya habían manifestado su Pero escepticismo. son muy débiles, Agustín. Digo, con todo respeto, yo sé que han hecho una labor enorme, pero el Salto no tiene la visibilidad, o la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil del Salto no tienen la visibilidad de otras organizaciones de la sociedad civil que no se ven tan afectadas por ese problema. Es decir, cuando ha habido otros problemas medioambientales en la ciudad, hay que involucrarlas. Yo creo que Alfaro tiene que construir una coalición política de... Son débiles, pero ante la opinión pública llegan a pesar. IMDEC pesa. No hablo nomás de un salto de vida, pero lo que me llamó la atención es por pero qué tiene no que haber hubo... una presión mucho mayor. pero ¿entiendes? sí, No, Los no, del la SAT prueba es que no ha también pasado tienen mucho, presencia justamente, pero estatal. tienen simbólicamente un papel que hubiera sido muy sano de parte de Enrique Alfaro mandar el Y fíjate, mensaje y integrarlos, ¿no? INDEC es una de las organizaciones de la tiene sociedad fuerza. civil más importantes, con mucha tradición, muy vieja de la ciudad, y que por alguna razón extraña la convocaron, pero ella no se sintió convocada, y cuando la anuncian o la mencionan, ella se deslinda. Entonces ahí es donde yo digo, hay que hacer más trabajo político, una coalición más amplia para tener a Que todos tiene adentro. también ¿no? que ver con el tema del Zapotillo, donde también ha habido mucha dificultad para integrar el trabajo del grupo de Enrique Alfaro con las organizaciones no gubernamentales, pese a que tenía todas las de ganar, porque Aristóteles ya se había deslindado de su compromiso. Justamente aquí valdría la pena que Enrique Alfaro analizara cuál fue el costo que pagó Aristóteles por no cumplir su famoso tuit. Cierto. Por ahí vendría el costo si no le cumples porque tú le diste ese simbolismo, esa fuerza al ser el primer lugar de gira desde que asumiste como gobernador. Con esto nos vamos a la Es pausa. más valioso que un- Continuamos, no se vayan. Luz y sombras para Morena en el caso de Puebla y Ciudad de México. Por un lado, pierde en la última instancia electoral la elección de gobernador y desde la Angelópolis, Marta Erika Alonso Valle, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, dirigirá el estado en los siguientes 6 años.
Fue un duro revés para el partido de Andrés Manuel López Obrador, que sin embargo ha resuelto asumir la resolución y la derrota. ¿Ahí quedará todo? ¿No habrá revancha? La elección se encuentra bajo la sospecha de que el Tribunal Electoral de la Federación habría ordenado que la elección a favor del PAN se confirmara a cambio de conservar los mismos salarios que hoy se encuentran en controversia y que el Senado había cuestionado. Por otro lado, llega Claudia Sheinbaum a gobernar la Ciudad de México, cargo que ocupa por primera vez una mujer. Sus primeras acciones: anula las fotoinfracciones, desaparece el cuerpo de granaderos, liberó a 5 indígenas acusados y encarcelados injustamente, pero en redes sociales le tupen por la eliminación de las puertas de las oficinas. Y como ya se ha vuelto costumbre en este espacio, rápido acuse de recibo a sus comentarios a propósito del río Santiago. El grave problema de contaminación del río Santiago se resolverá en esta administración estatal que encabeza Enrique Alfaro, o será, como siempre, solo una promesa. La pregunta de Canal 44. Leopoldo Pérez Lucas dice: sin meter mano firme a las empresas que descargan directo al río y o a las descargas de lixiviados de las zonas ganaderas, ¿será pan con lo mismo o la misma gata nada más revolcada? Nos dice. También agradecemos a Héctor González Bax, nos comenta: no puede esperar más la intervención integral al entorno del río Santiago. Estamos inmersos en una catástrofe ambiental sin precedentes, décadas de contaminación y repercusiones en todos los habitantes de los municipios ribereños. Ojalá se consolide la propuesta de Enrique Alfaro. Muchas gracias también por la participación. Agradecemos a Fer Mascorro y esperemos no queden promesas, pues se vuelve una bola de nieve. Muchas gracias también por sus comentarios. Bueno, vamos al otro asunto. Este que ya mencionamos, que a ver si nos alcanza el tiempo, porque tenemos que hablar tanto del caso Puebla, un proceso electoral muy complicado que termina definiendo el Tribunal Federal Electoral. Sorprende también, bueno, tal vez no sorprenda ya tanto la postura de Morena de aceptar y de acatar. Y el otro asunto, el arranque de una administración en la Ciudad de México que la verdad comienza a generar bastantes sorpresas por lo que se está planteando. A mí me parece que el caso de Puebla más bien refleja las contrechuras del Tribunal Electoral Federal. Es decir, Puebla, desde luego que fue una elección controvertida, en muchos sentidos manoseada, pero no mucho más que las otras en otros estados de la República. Es decir, no la veo muy diferente. Quizá el dato más significativo sea que contendió nada menos que la esposa del exgobernador y desde ahí ya pues el tema era poco limpio, poco claro. Pero al final la diferencia con la que gana la gubernatura, la candidata del PAN, pues es más o menos la que se mantiene, porque en el recuento y en la revisión de actas no hubo ninguna diferencia significativa. En donde hubo irregularidades fue en la protección de paquetes, en el traslado de urnas, en cuestiones que ocurrieron en otras partes, pero eso es irrelevante. Ahí no se juega la elección, ahí no se cambian los números, ahí no están las diferencias. Más bien, lo que sí sucedió es que algunos magistrados del Tribunal Electoral Federal, que de manera oportunista y acomodaticio, hay que mencionarlos por su nombre, en el caso, me parece, del magistrado Vargas, que simplemente switchó y en lugar de estarle haciendo favores al PRI, ahora entendió que su reelección pasa por la ratificación y el apoyo de Morena y simplemente vendió esa posibilidad y la vendió también que convenció a otros 2 magistrados, es decir, sumó consigo mismo a 3 magistrados y estuvo a punto de darle la voltereta a una elección que, insisto, no es más sucia o más controvertida que otras elecciones en el país. Ese es el problema del Tribunal Electoral y son los mismos magistrados que en su momento le dieron el espacio en la boleta al Bronco con todas las irregularidades que vimos y son los mismos que han estado defendiendo sus propios privilegios porque, como también se sienten autónomos dentro de la autonomía del Poder Judicial, pues ganan también dinerales y se sirven con la cuchara grande. Me parece que es muy triste ver que la última palabra en la institucionalidad electoral de este país la tengan magistrados que son erráticos, inconsistentes y acomodaticios en sus resoluciones. Son autónomos más para cobrar. Claro. Y eso es muy malo porque se supone que eso sería el lado positivo de ser autónomo. Tiene la última palabra, ese es el riesgo. Y el INE creo que hizo bien su chamba porque al final lo que se demostró es que no variaron los números, no varió la diferencia. Simplemente que no estuvieron bien custodiados los paquetes. Claro. Bueno, tampoco lo estuvieron otros estados de la República. Y cambiando de tema, me parece que Sheinbaum, y aludiendo a un artículo que me pareció muy interesante de Roberto Samarripa en Reforma, él dice que los 2 gobernadores que van a tener incidencia en el sexenio de López Obrador son
Alfaro, de quien ya hablamos, y Sheinbaum, que a pesar de su cercanía, creo que también es muy distinta. Es alguien muy capaz que ha empezado su administración también con actos simbólicos y con cambios interesantes y con propuestas, creo que distintas de sus antecesores, empezando por López Obrador, que también ya fue jefe de gobierno. Yo creo que Sheinbaum es una clarísima precandidata a la presidencia en el 24, pero seguramente va a ser una muy buena jefa de gobierno porque tiene un muy buen gabinete. Muchos han dicho que el gabinete que ha presentado Sheinbaum es incluso mejor que el propio gabinete que ha presentado López Obrador a nivel federal. No, pero además la jefa de gobierno es una mujer muy inteligente y evidentemente que esto se va a reflejar. Tiene un compromiso en la temática ambiental que a mí me parece digna de resaltar, porque la Ciudad de México, en la situación en que se encuentra actualmente de colapso por el tema de la calidad del aire, por el tema del agua, por el tema de la densificación mal planteada, el problema también incluso que hemos visto con el sismo del año pasado, de que se avalaban construcciones técnicamente no adecuadas y que propiciaron alta mortalidad y desastre para la ciudad. Pero el asunto de los famosos DGOs, ¿no? Directores generales de obra, que había los firmones que firmaban cualquiera. O sea, la Ciudad de México necesita realmente una administración, las obras. una administración muy vinculada al tema ambiental. La Ciudad de México no es viable a largo plazo si no se toman decisiones fuertes, y creo que ella puede ser el personaje que necesite la Ciudad de México, y más allá de estos mensajes simbólicos que lanza los primeros días de la asunción al cargo, ella necesitará tomar aquí, pero me perdonen los animalistas, el toro por los cuernos y enfrentar los intereses que implican el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México, porque tiene que cambiar la Ciudad de México si quiere ser viable a largo plazo. Y decisiones que han hecho bastante ruido a nivel nacional y que han sido aplaudidas, como el hecho de cambiar este tema de las fotoinfracciones por el servicio a la comunidad cuando estás excediendo los límites de velocidad. Allá terminaron el negocio. Ojalá que aquí también ocurra. Pero fíjate qué bueno hubiera sido que la fotoinfracción, en vez de cancelarla, se garantizara, se blindara para que la gente pagara concesión económica y estuviera financiando cosas que necesita la ciudad. No la está cancelando, simplemente sí la está cambiando por un servicio a la comunidad, que al final de cuentas... Lo que pasa es que ya no es Es para como recabar. el caso del torito. Ya no es para recabar, es para... Bote o multa. Pues, Y fíjate, perdón, termino el apunte. El caso del aeropuerto en Texcoco, más allá de la polémica de que si va a ser buena la decisión de operar Santa Lucía, Toluca y el actual aeropuerto, tiene una gran ventana de oportunidad. ¿Cómo convertir si Alfaro convierte el tema Río Santiago en el emblema ambiental de su gobierno, que la jefa de gobierno lo convierta el caso Texcoco? ¿Cómo restauramos 16,000 hectáreas? ¿Cómo creamos una gran área verde que la Ciudad de México está demandando? Es que para empezar, Texcoco no está en la Ciudad de México, está en el Estado de México. No lo podría hacer. No puede tomar suyo un emblema que no le pertenece. Más bien, si de verdad quedaría inhabilitado el actual aeropuerto. Bueno, pero aquí me sacas otro tema que puede ser también. La Ciudad de México, considerando que probablemente 40% sea la Ciudad de México, el Distrito Federal, y el resto sea la zona conurbada, pues también está la gran demanda que tiene también Guadalajara de cómo generas hacia la cuenca, hacia afuera, procesos políticos que permitan coordinar. Es el agua. Ya lo vimos con el corte de Cuitzamala, se metió en crisis. Yo decías hace un momento que el tema también del aire es un tema delicado en el DF. Sí lo sigue siendo, pero mucho menos que antes. Hoy la Ciudad de México tiene mejor calidad del aire que Guadalajara. Y en ciertos... en el promedio del año más. Sí. Habrá días que no, pero en general sí. Es que la Ciudad de México, está medido. La plancha gigantesca es 10 veces, no 10, 8 o 7 mayor. Es decir, ellos sí han tenido una política mucho más agresiva de control de calidad del aire que Guadalajara. Sí. El tema ambiental para Sheinbaum es el agua, porque además depende del suministro externo, ni siquiera es el que produce la ciudad, sino el que proviene de Edomex y de otras fuentes alternas. Pero yo creo que además Sheinbaum tiene una idea muy clara del nuevo urbanismo, de la movilidad sustentable, de muchos aspectos que no se habían visto en la ciudad o que se habían visto muy incipientemente con Ebrard y con el propio López Obrador. Lo que ocurre es que el personaje de Sheinbaum es muy interesante porque tiene las virtudes de López Obrador,
pero no tiene no tiene los defectos que tiene el presidente. Los negativos. Es decir, sí, los negativos, es decir, o sea, tiene concordancias pues en el discurso, lo cual también es interesante. Es una izquierdista moderna. Exactamente, porque, o sea, desaparecen los granaderos, así como AMLO desaparece el CISEN y desaparece el Estado Mayor, y también el asunto de que abre el Palacio del Ayuntamiento, así como AMLO Los Pinos, pero en el caso de Sheinbaum, pues tiene un perfil más fresco, también conecta obviamente con la gente, sabe hacerlo, también esto de las audiencias públicas en las cuales de 6 a 7 de la mañana está atendiendo personalmente a ciudadanos, y además pues tiene todo este entendimiento porque tiene preparación académica y tiene la visión a futuro y sabe las tendencias internacionales de lo que funciona en estos asuntos, sobre todo de lo que comentaba David, del urbanismo, del medio ambiente, y eso es lo que hace muy interesante este arranque y seguramente todo el sexenio será interesante para ella. Cuando hablas de un gobierno ambiental, tienes que tener ligados todos los procesos. O sea, hablaba David del tema del agua, pero por ejemplo, en el tema de calidad del aire, aún con menos contaminantes, la ciudad se ubica a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y obviamente que si tú tienes una relación como viandante, aspiras contaminantes a esa altura, es mucho peor que a 1.500 que estamos aquí, y mucho menos peor sería una ciudad a 1.000 o a nivel del mar. Costa. Exactamente, o sea, sí es delicado y no deben perder de vista eso. La Ciudad de México está ubicada en una zona muy inadecuada. No está en el centro de la agenda la calidad del aire en la Ciudad de México. Ya no lo está. Que sí tendría Nos vamos, que estar. caballeros. Oigan, yo nada más digo que Marcelo Ebrard, después de ver este espacio, se queda preocupado porque ya colocaron a la Sheinbaum, por supuesto. No, ella va a ser. Si López Obrador no busca reelegirse, ella va a ser Ocurren la 4 veces más candidata. muertes por calidad del aire en la Ciudad de México todavía con esto que en Guadalajara. Nos Sencillamente porque está más gente expuesta. Caballeros, muchas gracias. Entonces sí es muy importante. Muy amables. Sí, claro, pero pues No, son no, ya muertos. que ya nos vamos. No. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Pásela buenas bien. noches. Buenas noches.